Señores, el gobierno de la República Dominicana anunció este fin de semana unas 15 medidas que pretenden mitigar, contrarrestar esa crisis migratoria, sobre todo de indocumentados haitianos en la República Dominicana. El día de hoy vamos a estar viendo en detalle en qué consisten estas medidas. Por otro lado, Haití continúa en una espiral ascendente de violencia. El departamento de centro en Haití, en Mirebalais, continúa, señores, tomado prácticamente por las bandas. Y ya en el distrito de Sudú ha caído a manos de los vándalos de Aviva Sam. Hoy vamos a estar viendo los detalles de qué es lo que se está viviendo allí, que la gente se ha tirado a los montes huyendo del asedio de las bandas. Por último, señores, el caso del niño desaparecido en Jarabacoa, Roldán Calderón. Wow, 8 días prácticamente desde su desaparición y no se tienen rastros de él. Incluso salió a relucir en el Listín Diario, señores, que las autoridades, la Policía Nacional se ha estado apoyando hasta en una vidente para ver si pueden dar con el paradero de este niño. Hoy vamos a ver todos los detalles a 8 días de la desaparición misteriosa de este jovencito. ¿Dónde estará Roldán Calderón? Eso y más en este su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval. Señores, así como escucharon, el presidente Luis Abinader en una alocución nacional el pasado domingo anunció unas 15 medidas prácticamente que prometen contrarrestar esa crisis migratoria que hay en la República Dominicana. Vamos a ver los detalles en qué consisten estas 15 medidas que van desde intensificar la presencia militar en la frontera hasta la creación de una comisión de observación para darle seguimiento a estas medidas anunciadas, señores. Y vamos a empezar, dice aquí, la primera es la ampliación de la capacidad de supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la responsabilidad cada una de un oficial superior. También el reforzamiento de la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales, sumando esto un total de 11.000 desplegados, ya que habían unos 9.000 en esa zona fronteriza. Dice también aquí, señores, que se va a procurar el aceleramiento de la construcción del muro fronterizo y van a depositar la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente para el endurecimiento de las sanciones contra funcionarios y ciudadanos que faciliten la migración ilegal. También van a incorporar unos 750 agentes migratorios, van a continuar con la instalación de oficinas de la Dirección General de Migraciones en todas las provincias del país. También se habla aquí, señores, de que se va a solicitar colaboración de los gobiernos locales, es decir, las alcaldías y las gobernaciones, para ampliar la eficiencia de las repatriaciones. Y por último, dice aquí la creación de un observatorio ciudadano sobre el funcionamiento de la política migratoria, encabezada por el señor Miguel Franjul. También se va a establecer un protocolo para aplicarse a partir del lunes 21 de abril que obligue al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud a exigir a los pacientes que presenten alguna credencial o carta de trabajo y una prueba domiciliaria. Además, se acordará una tarifa para todos los servicios blindados. También estudiarán la normativa migratoria del país ante la situación actual de Haití y para ello nombraron al doctor Milton Rey Guevara como coordinador de la comisión que ejecutará esta tarea. Igual se va a tratar de impulsar y llevar, sobre todo en áreas de zonas francas y sectores turísticos, elevar la cuota de empleo, en vez de 80 se va a llevar a 25% y en el caso del sector turístico a un 30%. Es decir, un plan bastante ambicioso que ha anunciado el presidente Luis Abinader. Esto ha generado altas expectativas y no queda más, señores, que de felicitar al pueblo dominicano a través de esa iniciativa que lideró, y hay que decirlo, no se puede ser mezquino, señores, que lideró la antigua orden dominicana hacia esa marcha a Friusa. Esto es el resultado de esa marcha, el resultado incluso de esa marcha que se ha anunciado el 25 de abril, perdón, el 24 de abril para el Palacio Nacional, y esto es una respuesta de esa solicitud. Nosotros en programas pasados estuvimos resaltando la importancia de que el pueblo dominicano se una
como veedor en estas solicitudes que están haciendo estas diferentes organizaciones, sobre todo la antigua orden dominicana. Esa marcha fue un reclamo, fue una solicitud que ponía sobre la mesa el tema, ponía en el mapa el reclamo de intensificar la política migratoria. Ahora, señores, el pueblo dominicano tiene un desafío. El desafío de velar porque esas 15 medidas se cumplan lo mejor posible. Darle un acompañamiento al Estado para que estas 15 medidas no se diluyan. Porque el presidente Luis Abinader habló ayer, evidentemente, de mandar un anteproyecto de ley para fortalecer el régimen de consecuencias y complementar esa ley de migración que pueda tener básicamente un marco jurídico que respalde estas medidas del presidente, como es el caso de los alquileres, el caso del régimen de consecuencia para las autoridades que se involucren en el tráfico de indocumentados, esos traidores de la patria, pues puedan tener un régimen de consecuencia, el Estado pueda tener herramientas que le generen un régimen de consecuencia más contundente. Pero este anteproyecto de ley va para el Congreso. Generalmente cuando son órdenes así ejecutivas que van al Congreso, anteproyectos que vienen del Ejecutivo, y más si son para atender un tema tan sensible que compromete la seguridad nacional, generalmente los congresistas allí son rápidos, son ágiles en atender esta solicitud y esperemos que sea así, que esto ahora pues no se duerma y que esto pueda ser atendido por los legisladores en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Obviamente, señores, obviamente, atención, fouling, obviamente el pueblo tiene que revisar ese anteproyecto de ley que se va a enviar al Congreso. Eso hay que leerlo, eso hay que revisarlo, obviamente con un criterio, ¿verdad? Con una disposición a no entorpecer, pero sí a ver, porque a veces, no digo que sea el caso en este sentido necesariamente, pero a veces se tiene la maña de introducir otras cosas, aprovechando esa rapidez que se tiene para contrarrestar la presión migratoria. O sea, un gran desafío tiene el pueblo dominicano de garantizar que esto se cumpla, de continuar el reclamo bajo el orden, ¿verdad? Respetando las leyes, sin provocar el caos, porque siempre hemos dicho aquí que no podemos pretender exigir orden sobre la base del caos. O sea, todas las marchas, todas las manifestaciones que se estén llevando a cabo o que estén en lista pendiente, pues tienen que continuar, porque esto es un caso de nunca acabar, señores. Esto es un desafío enorme que tenemos. No podemos pretender que algo que nos acompaña desde la fundación prácticamente de la República y que se intensificó con la industria azucarera y que luego se desbordó por el caos de la violencia que hay en Haití, no podemos pretender que un caso que tiene cientos de años de historia se vaya a resolver en pocos días o con 15 medidas. Esto es una iniciativa interesante, pero esperemos, señores, esperamos que esto no se quede solamente en el aire. Nosotros vamos a exigir que estas medidas se cumplan. Una iniciativa del gobierno, pero ahora esas medidas no pertenecen a nosotros como ciudadanía. Nosotros tenemos que asumirlas y hacer que se cumplan. Estuvimos viendo incluso al ministro de las Fuerzas Armadas, que estuvo en un programa amigo el día de hoy, el general Onofre, Carlos Fernández Onofre, que estuvo hablando de la labor titánica que han venido desarrollando y el gran desafío que representa mantener el control migratorio, sobre todo en esa frontera con tanta porosidad. Todas las fronteras del mundo manejan siempre, evidentemente, un nivel de porosidad, más en el caso de Haití, evidentemente, hay una condición desproporcionada, hay falencias de todo tipo, el Estado está acéfalo de una dirección clara, de una gestión gubernamental clara, y está viviendo uno de los peores momentos. Incluso Haití ha tenido pocos momentos como este, para que ustedes entiendan. Una cosa es que Haití haya sido sujeto de estallidos sociales, de masacres innumerables, de dictaduras como la dinastía de los Duvalier, de esa misma revolución haitiana que fue bastante sangrienta, esa revolución negra, la primera del mundo, y que fue bastante sangrienta. Pero los muertos que se cuentan hoy, señores, miren, eso no se le puede decir a nadie. Ya ustedes saben las cifras que hemos dicho aquí, casi 6,000 muertos, cientos de miles, millones de desplazados, miles de secuestros, o sea, eso es una locura. Y precisamente
Hoy nuestra patria está más amenazada que nunca con esa presión migratoria. Los haitianos no quieren estar allí. Los haitianos no quieren estar en Haití porque no hay condiciones y ellos van a buscar la forma de retornar. Nuestro desafío es contener eso. Es una labor titánica, señores. No estamos tratando de justificar, pero es una labor titánica. Y si a eso le sumamos las debilidades que hay en nuestros cuerpos, en nuestros organismos de seguridad, con las mafias que hay, es un gran desafío. Así que el gobierno, la labor no acaba anunciando esas medidas. El gobierno ahora tiene que ponerse los pantalones y enfrentarse a los sectores mafiosos que han permitido ese tráfico sostenido de ilegales. Ahí se fue viral un video que publicaron medios en las redes sociales, donde los haitianos estaban saliendo de ese centro en Jaina, donde son llevados para luego ser puestos en un proceso de deportación, y los haitianos estaban vociferando, Fauling, nos vemos mañana, mañana estaremos de vuelta, vociferándole a la prensa. O sea, porque señores, es muy porosa esa frontera. El presidente Abinader ha anunciado que va a incorporar 1.500 efectivos más, que va a incorporar más drones, que va a hacer todo un despliegue, que va a intensificar la construcción del muro. Eh, yo he dicho aquí, no quiero ser pesimista, nosotros respaldamos todo lo que vaya en pro de preservar la soberanía nacional. Hay que ser justos. Ahora bien, vamos a estar vigilantes, porque estas medidas, si no son llevadas correctamente, lamentablemente podría volverse a la normalidad. Porque algo que había estado pasando, eh, el ministro de Defensa y el jefe del ejército, Iván Camilo Pérez y el general Onofre, ambos el mes pasado, solo en marzo, fueron más de 3 veces a la frontera. Y ya, incluso los puestos fronterizos y la vigilancia se había incrementado, la presencia militar se había incrementado en la frontera, señores. Incluso hasta un tema de cuatrería que estaba ocurriendo en Dajabón, el mismo Lee Ballester fue y se apersonó allá para poder hacer un levantamiento de la situación. Es decir, las autoridades de los organismos de seguridad, los líderes de los organismos de seguridad han estado activamente yendo a la frontera y paradójicamente el tráfico ilegal continuaba igual. O sea, miren qué paradoja. Por eso Carlos Onofre hoy dijo en ese programa, hermano, y acusó y habló de los miembros enemigos de la patria que hay en los cuerpos castrenses, que eso hay que atacarlo y hay que destituirlo deshonrosamente, de manera activa, porque, señores, es un desafío porque muchos millones de dólares que se mueven allí. Por eso decimos que situaciones como la de Friusa, Matamosquito, Pequeño Haití, que hay no solamente en Punta Cana, sino también en otras zonas del país, son el resultado, pero la causa está allí. El mayor desafío, todo el empeño se tiene que poner en la frontera. Y para esto, señores, hay que recurrir no solamente a la fuerza, no solamente al despliegue de efectivos militares, sino a la conciencia ciudadana, a enarbolar el sentido patriótico, a recurrir a nuestros próceres, a nuestros libertadores, que con mucho ahínco, esfuerzo, jovencitos, señores, de menos de 30 años, pusieron su vida en riesgo para construir esta patria que tenemos hoy. Entonces nosotros tenemos que reforzar esos símbolos patrios, esas efemérides patrias, incorporarlas, incrustarlas en las escuelas. Estuvimos viendo a propósito de eso al ex presidente del Instituto Duartiano, el doctor, el magistrado Wilson Gómez, a quien aprovechamos para mandarle un saludo por esa ardua labor de años que ha venido desarrollando. Y hoy, pues, recientemente encabezó una rueda de prensa a propósito de las declaraciones desafortunadas que hizo el entrante presidente del Instituto Duartiano, y evidentemente el consejo de ese organismo se reunió e hizo una rueda de prensa rechazando esas declaraciones donde el actual incumbente estuvo diciendo que tenemos que aprender a convivir con los haitianos y una serie de cosas que fueron mal interpretadas. Entonces, pues Wilson Gómez estuvo hoy aclarando que el Instituto Duartiano se mantiene con sus convicciones firmes hacia esa obra de Juan Pablo Duarte, que es el arma más importante que los dominicanos tenemos para contrarrestar la amenaza o cualquier amenaza extranjera en contra de nuestro territorio, señores. Hoy más que nunca se hace muy necesario. Eso que pasó en Mirebalais la semana pasada, el pasado 31 de marzo, donde bandas haitianas, sobre todo la de Viva Sam, lideradas por Barbecue, tomaron el departamento de centro de Haití en Mirebalais y mataron 2 monjas, múltiples personas, echaron para afuera prácticamente a la autoridad, de los cuerpos en la calle, nadie se apersonó por allí. ¿Ustedes saben cuál es el resultado de eso?
Señores, las personas se tiraron a los bosques, se tiraron a los montes huyendo del asedio de las bandas, al punto tal que al sol de hoy el distrito de Sudó en Haití, en Mirebalais, está tomado por las bandas. Ya otro nuevo distrito cayó en manos de las bandas. Prácticamente, señores, vemos indetenible el avance de las bandas y eso genera una presión aún mayor hacia la República Dominicana. O sea que el desafío es titánico, por eso hay que elevar la voz a las autoridades internacionales a propósito de que Marco Rubio recientemente estuvo reunido con los líderes del CARICOM, de que Marco Rubio estuvo por la República Dominicana también, en ese periplo que lideró por Latinoamérica. O sea, hay que ejercer presión a los organismos internacionales y hay que ver qué es lo que se va a hacer con ese fracasado Consejo de Transición Presidencial. Eso no ha dado pie con bola. Y no podemos ser injustos con el caso de la misión multinacional porque es que está carente de todos recursos. Ustedes saben por qué el distrito de Sodó cayó recientemente en manos de las bandas. Ustedes saben por qué. Porque apenas había un solo camión blindado que era el que cubría a Mirebalais y esa zona de Sudó. O sea, no hay los recursos suficientes para atender una respuesta armada de estos grupos beligerantes que entran con todo. Entonces, un camioncito blindado no da. O sea, cuando el camioncito blindado tuvo que dirigirse al centro de Mirebalais y descuidó Sudó, pues Sudó ya cayó en manos de las bandas, señores. Quemaron casa, hicieron lo que ellos saben hacer. Entonces, los recursos que tiene la misión multinacional son insuficientes. Por eso, Geoffrey Otun, que es el general keniano que lidera esa misión multinacional de Kenia en Haití, y el propio Ramón O'Mill, el director de la policía haitiana, se han desgastado diciendo que los recursos no son suficientes. Incluso esto había generado un malestar a lo interno de esa administración haitiana, porque el actual primer ministro de Haití, Alix Didier, había entrado en contradicción con Ramón O'Mill. No se estaban gustando mucho y esa desinformación, esa falta de comunicación entre la oficina del primer ministro y el departamento de la dirección policial de Haití había generado una inacción. Eso generó problemas e hizo que las bandas avanzaran en Kenkof y en otras zonas que han podido tomar posesión. Es decir, irónicamente ahora Haití, con una misión multinacional, con un consejo de transición, con un primer ministro, es donde las bandas más han avanzado porque el liderazgo haitiano no se pone de acuerdo. Entonces, la República Dominicana no puede permitirse, señores, que ese descontrol que hay allí se apodere de nuestros servicios, se apodere de nuestra economía, se apodere de nuestro país, de nuestra soberanía. Si bien muchos sectores necesitan suplirse por H o por R de esta mano obrera haitiana, no es menos cierto que las reglas del juego las debe de poner el Estado dominicano, no solamente a esos inmigrantes, sino a los diferentes sectores productivos y a todos. No solamente, señores, de que al sector hotelero. No se puede utilizar ahora como conejillo de indias a los empresarios hoteleros. Todos tienen que ajustarse a la ley. El sector construcción, porque los dueños de hoteles no construyen, contratan. Entonces, los ingenieros, los dueños de empresas, de constructoras, los dirigentes choferiles, esos dirigentes, atención Intran, esos dirigentes choferiles que no están documentados, que no están avalados para permanecer en la República Dominicana. Pero imagínese usted, Fauling, hermano, aquí un dirigente choferil que no está legal y entonces está incorporado a una ruta ilegal de transporte de ciudadanos. Eso prácticamente es una bomba de tiempo. Han ocupado todo, han ocupado todo. La matrícula escolar, el tema de las parturientas haitianas. O sea, es una labor titánica que tenemos que desarrollar. Y esto es una situación que hay que tomar en cuenta a propósito de eso que está pasando allí. Yo recuerdo que William Ruto, el presidente de Kenia, hizo una solicitud que a mí particularmente me pareció interesante, que fue por esa identidad, esa descendencia africana que tiene Haití, esa herencia afrodescendiente. Él propuso a que Haití forme parte de la Unión Africana como parte de la diáspora. Esto es una especie de Unión Europea, ¿verdad? Pero en África, la Unión de Países Africanos como continente. Ellos tienen un renglón que ponen a disposición para que la diáspora africana, los países que tienen herencia africana, pues se puedan unir y gozan de una serie de beneficios, acceso a más recursos, van a tener doliente porque van a tener un continente como el africano con países, porque en África no hay desgracia solamente. O sea, hay países que se han podido adecentar gracias por contar con el respaldo
de esta Unión Africana. Yo no sé en qué han quedado esos diálogos. Yo creo que William Ruto tiene que intensificar esa propuesta, porque a mí me parece bien que Haití pues pertenezca a esa diáspora africana y que tenga un doliente directo, que es lo que ha faltado en la mesa de seguridad de la ONU y en el mismo CARICOM, señores. No es lo mismo, dime tú, Fauling, en una mesa de seguridad de la ONU, donde hay conflictos bélicos armados masivos, como es el caso de Rusia y Ucrania, el mismo conflicto en Gaza, los desafíos crecientes de la economía global y cómo eso compromete la seguridad global, pero mucho se hace que por lo menos el tema de Haití está sobre la mesa, porque eso hay que decirlo. Cada vez que se reúne ese Consejo de Seguridad de la ONU, siempre el tema de Haití está en primera línea. Ahora los esfuerzos no son suficientes. Si quizás Haití puede pertenecer a un grupo como esta Unión de Países Africanos, es muy probable que las cosas tomen un giro, porque señores, wow, qué fuerte. Ahí pasamos brevemente, señores, al caso de Roldán Calderón. Lo dije bien, ¿verdad, Fauli? Ese jovencito Roldán Calderón, wow, eso ha atrapado al pueblo dominicano, lo ha atrapado en una pena muy profunda. Y es que imagínense ustedes, un niño de 3 años, 8 días ya llevan los organismos de seguridad, los cuerpos de rescate de la República Dominicana, los bomberos, la Policía Nacional, el propio ejército, buscando a este niño. Y no hay rastros. Se ha hecho una ardua labor, se han hecho los levantamientos del lugar. Ya escuché que la Policía Nacional empezó a hacer el peritaje y el levantamiento de las cámaras de propiedades de la zona que están próximos a donde ocurrió la desaparición del niño. En el momento de la desaparición del niño, porque ya han salido más informaciones, habían 13 personas, Fauling aproximadamente, 13 personas en la casa. Y una niña estaba jugando con él, una de sus familiares, me parece que una primita, una hermana, en ese momento que los padres pues no tomaron la previsión, pues estaban ahí, parece que se distrayeron, estaban ahí con la familia, el niño estaba con ellos, prácticamente en sus ojos se desapareció este niño. El gran misterio de Roldán y Calderón, que se suma a las desapariciones que han estado ocurriendo en esa zona de Manabao, en Jarabacoa. Una cosa increíble. Esto ha hecho que la comunidad de Jarabacoa, de La Vega, de esa provincia de La Vega, se alarme y prácticamente, señores, han elevado el reclamo de que estas desapariciones tienen que buscársele una respuesta, que esto no es normal, que el viejo Lolo, que el niño Roldani hayan desaparecido así sin más explicaciones, porque esto es una situación seria y han salido múltiples videos de la gran presencia de ilegales haitianos en la zona. Entonces, imagínense cómo no quieren ustedes que los ciudadanos crean que los haitianos tuvieron algo que ver con, con estas desapariciones extrañas. Porque es que donde hay una alta concentración de ilegalidad, como es el caso de estos inmigrantes, el Estado no hay forma de que tenga el control. No hay forma de que sepa cómo estas personas se llaman, quiénes son, de dónde vienen. O sea, allí hay un vacío de seguridad y eso compromete este tipo de situaciones, sobre todo cuando vemos prácticas de religiones como el vudú, que tienen unas prácticas un tanto extrañas que entran en contradicción con las creencias dominicanas, donde se hacen sacrificios animales. O sea, señores, eso se han encontrado incluso osamentas humanas luego de haberse ejercido este tipo de rituales, videos en San Pedro de Macorís, donde grupos de haitianos están practicando de manera masiva este tipo de religión, que no comulga con la cultura dominicana, y hay que decirlo, no comulga incluso con muchos ciudadanos haitianos, porque no es menos cierto que la comunidad católica, el catolicismo y el cristianismo ha tomado mucho auge en Haití. La comunidad cristiana ha hecho una labor titánica en Haití, y eso hay que decirlo, ha hecho una labor titánica para poder, como ellos le llaman, recuperar las almas perdidas. Esos son temas muy profundos porque son temas religiosos, y aquí en República Dominicana está la libertad de culto, siempre y cuando, atención Fauling, siempre y cuando esto no raye con los mandatos constitucionales. O sea que, caramba, una pena esto de este niño, y una noticia bastante curiosa en torno a esta situación del caso del niño desaparecido Roldani Calderón, es que en un artículo del Listín Diario, ellos, su equipo de investigación, pues descendió al lugar de los hechos, se dirigió allá a esa comunidad de Manabao, en el sector Los Tablones, donde desapareció el niño, y pudo constatar que las autoridades
se estaban apoyando en una vidente. Y eso, yo vi muchos comentarios ahí diciendo, miren el atraso, ¿cómo que se van a apoyar en una vidente? O sea, eso llamó bastante la atención. Uno, particularmente, que no cree en ese tipo de cosas, pero aportarlo como dato, esto no es algo nuevo, señores. Si verdaderamente la Policía Nacional se está apoyando en una vidente, eso ocurre hasta en el primer mundo, porque es que le digo que la libertad de culto es una cosa increíble. Incluso el propio FBI en múltiples casos, algunos departamentos en ciertos estados de los Estados Unidos, hay precedentes que se han apoyado en videntes para resolver casos. Hasta en Londres, la policía de Londres ha sido cuestionada en algunas ocasiones por guiarse, por invertir recursos en pistas que le han ofrecido videntes. Díganme ustedes en los comentarios qué ustedes opinan de esta situación. ¿Qué les parece que la policía de la República Dominicana se esté apoyando en pistas supuestamente suministradas por videntes para resolver este caso de los desaparecidos, sobre todo en este caso del niño Roldani? Dónde estará Roldani Calderón, señores? Dios mío, arrójale luz a las autoridades para que este niño aparezca. También me gustaría que en los comentarios me den su valoración, qué opinan de las medidas que anunció el presidente Luis Abinader. ¿Entienden ustedes que son correctas? ¿Entienden ustedes que estas medidas verdaderamente van a ser sostenibles en el tiempo y se van a poder cumplir? Díganme ustedes qué opinan verdaderamente sobre la intención del gobierno a propósito de esta batería de medidas. Y lo más importante, que no se nos puede quedar fouling, porque ahí hay voces que están diciendo que estas medidas supuestamente se hicieron como un balde, para echarle un balde de aquello, un balde de agua fría a esa marcha del 24, que el gobierno le tiene miedo como el diablo a la cruz a ver una manifestación masiva frente al Palacio Nacional. ¿Creen ustedes que esa marcha que ha convocado la antigua orden dominicana sigue en pie? Y las marchas también que se están convocando al propio Matamosquitos, ¿las ven ustedes necesarias? ¿Creen que van a seguir en pie? Los leo en los comentarios. Invitarles a que se suscriban, a que den like y a que se sumen a esta gran comunidad. Muchísimas gracias y esto fue una entrega más de su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval.